revelando lo oculto, escalofriantes relatos de la Virgen de Coyoacán y su siniestra Maldición. Laura, madre soltera y guerrera incansable, había aprendido a bailar con las sombras de su vida en Coyoacán, pero lo que estaba por llegar desdibujaría la frontera entre la esperanza y el terror. Aquella mañana, mientras sus manos temblaban de frío, escuchó un murmullo escalofriante que recorría el vecindario. Un grupo de mujeres hablaba en voz baja, sus rostros pálidos y asustados, compartiendo una historia que hacía que los cabellos de la nuca se erizaran. Una presencia siniestra había comenzado a acechar a los habitantes, como una bruja en la penumbra, observando cada movimiento, cada secreto guardado. Al volver del trabajo, Laura sintió el peso del mundo aplastando su pecho. Mientras abrazaba a Valeria, su hija de 8 años, declaró que la Virgen de Coyoacán siempre las protegería, pero su voz temblaba. La mirada inocente de Valeria era un oasis en medio de la tormenta que se aproximaba, y Laura soñaba con un futuro mejor, lejos de las calles peligrosas. Una noche, tras su turno en el café, el terror se coló en su vida de forma inesperada. Su teléfono vibró, y al verlo, su corazón se detuvo. El mensaje decía: sé a dónde vas, y sé lo que haces. Ellos no te protegerán. La risa nerviosa de sus compañeros de trabajo se desvaneció, y el ambiente se hizo denso, como un vapor frío envolviendo todo. Los clientes se tornaban en bestias con miradas lascivas, y el aire comenzaba a susurrar secretos que Laura no quería oír. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los rumores entre vecinos crecían, ensombreciendo las noches tranquilas. Laura se café nerviosa, su mente giraba en torno a la historia que su abuela le contaba sobre la Virgen de Coyoacán, un ser que protegía a los fieles, pero que no perdonaba a los desleales. Una sombra de duda se instaló en su pecho, y cada estallido de risa o susurro extraño solo alimentaba su ansiedad. Finalmente, mientras caminaba hacia su casa una noche, el silencio se rompió. Una figura encapuchada la observaba desde la esquina oscura de la calle, su presencia era un eco de pesadilla. El corazón de Laura estaba a punto de estallar. La figura se desvaneció antes de que pudiera gritar, pero la sensación de ser observada nunca la abandonó. Todos los ojos del vecindario parecían estar sobre ella, ocultando secretos y un mundo de temor. Mientras la luna llena se aproximaba, el aire se llenó con un murmullo inquietante que la perseguía. Una pregunta recorría su mente: ¿podría realmente escapar de este destino aterrador? En el fondo, sabía que estaba a punto de desenterrar un secreto que había sido cuidadosamente ocultado, y se unía a un peligro que la Virgen ni siquiera podía prevenir. El miedo la envolvía y el frío atravesaba su piel. Laura se dio cuenta de que su única esperanza era enfrentarse a esa oscuridad que tanto la amenazaba. La última imagen de esa figura encapuchada quedó grabada en su mente. Pero aún así, ¿qué precio tendría que pagar? ¿Podría salvar a su pequeña antes de que el silencio se volviera una triste melodía? El eco de la respuesta retumbaba en su pecho, y la noche esperaba con ansia su próximo movimiento. Cuando la luna alcanzó su punto más alto en el cielo, Laura no pudo resistir la inquietante llamada de la verdad. La figura encapuchada seguía acechando sus pensamientos, transformándose en un presagio constante que la empujaba hacia un abismo que no podía ignorar. Esa misma noche, decidió que debía encontrar respuestas. Después de todo, la protección que había venerado desde niña parecía cada vez más ilusoria. Con un abrigo grueso sobre sus hombros, Laura miró a Valeria mientras dormía. La niña parecía tan ajena al horror que la rodeaba, y eso le daba fuerzas. Sin embargo, el escalofrío que se apoderó de ella mientras cerraba la puerta tras de sí era difícil de ignorar. Los pasos resonaron en el silencio nocturno, un eco que parecía burlarse de su decisión. Cada esquina del vecindario tenía sombras que danzaban, susurrando advertencias en un idioma que solo Laura podía entender. Se acercó a la plaza central,
donde la estatua de la Virgen de Coyoacán se erguía con su mirada compasiva, o quizás era una mirada que presenciaba todo el horror que acechaba. Su corazón latía con fuerza, pero el deseo de descubrir la verdad la mantenía en movimiento. Al llegar al mercado, encontró a las mujeres que había escuchado murmurar las historias. Se agrupaban en la penumbra, compartiendo rumores que parecían fluir entre ellas como un río sombrío. Se acercó con cautela, intentando no interrumpir su conversación. «Dicen que la Virgen se ha revelado», susurró una de ellas, su voz quebrada. «Ya no protegerá a quienes deshonran su nombre». Laura se sintió helada. ¿Era posible que la devoción de toda la vida se hubiera convertido en su mayor enemigo? Sin quererlo, se escuchó preguntando, «¿Qué quieren decir con eso?». Los ojos de las mujeres se abrieron, y el silencio se hizo denso. Una de ellas, con manos arrugadas, la miró con una mezcla de pena y miedo. «Ella guarda un secreto terrible. Aquellos que han olvidado el camino ella no les perdona». «¿Qué camino?». Laura insistió, desesperada por obtener respuestas. El grupo intercambió miradas sordas, y entonces otra mujer comenzó a hablar, su voz baja y temblorosa. «Las almas son reclamadas. La Virgen no solo ve, ella castiga. Un hijo de Coyoacán desapareció, y su madre ha empezado a tener visiones de una figura encapuchada». El aire se volvió pesado a su alrededor y el miedo se apoderó nuevamente de ella. Antes de poder digerir lo que había escuchado, un grito desgarrador resonó en la noche, un lamento que provenía de la calle vacía. Sin pensarlo, Laura salió corriendo hacia la dirección del sonido. En la esquina, lo encontró. Un hombre, vestido con una túnica oscura, sostenía a una niña asustada, incapaz de moverse, sus ojos llenos de terror. Laura sintió como el corazón se le detenía, reconociendo que el rostro de la niña era familiar, era Valeria. La figura se volvió hacia ella, y la mirada imperturbable bajo la capucha la atravesó como un puñal. «¿La quieres de vuelta?», dijo la figura, con voz profunda que resonaba en su cabeza. «Ella será el precio por tu deslealtad». Laura sintió el aire escaparse de sus pulmones. La angustia abrazó su pecho mientras reflexionaba sobre lo que había traído sobre su familia. Consciente de que la oscuridad se acercaba, decidió actuar. «No te llevarás a mi hija», gritó, enfrentando al misterioso ser. La figura reía, una risa escalofriante que resonaba en la oscuridad. «Demuestra que mereces su protección o perderás lo más querido en tu vida». Laura comprendió que todo lo que había creído la había llevado hasta este reto final. El tiempo se le acababa, y ahora el verdadero sacrificio parecía inevitable. Con una determinación feroz, buscó dentro de sí misma la fuerza para desafiar lo desconocido, pero, ¿qué tan lejos estaría dispuesta a llegar para salvar a Valeria? En ese instante, la tensión se podía cortar con un cuchillo, y la oferta siniestra de la sombra resonaba como un eco en sus oídos. ¿Estaría preparada para lo que vendría al siguiente paso? El aire nocturno se volvió más frío, cargado de un vaho etéreo que parecía susurrar secretos a través de la neblina. Laura sintió una punzada en el estómago mientras observaba la figura encapuchada con una mezcla de desesperación y furia. La sonrisa del hombre oculto tras la tela oscura parecía burlarse de su tormento, y en ese momento, comprendió que no estaba allí solo para jugar con los miedos de una madre. «Dime qué quieres», gritó, su voz resonando en la oscuridad. Valeria seguía inmóvil, sus ojos desorbitados clamando por ayuda. El mundo alrededor pareció detenerse, todo se volvió un eco de su rabia y su desesperación. La figura se inclinó hacia adelante, su rostro oculto sumido en sombras. «¿Quieres la verdad, Laura? Pero recuerda, la verdad a menudo lleva a la locura. Me has buscado, y ahora debemos hacer un pacto. A cambio de tu fe, te prometo que Valeria volverá a ti». La respuesta se deslizó de sus labios como un veneno, suave pero mortal. Laura sintió como sus piernas temblaban, y su mente se debatía entre la fe y la razón. Había creído en la Virgen de Coyoacán, un ícono de amor y protección, pero ahora esa misma devoción la había llevado a este horror. No podía dejar que una sombra decidiera el destino de su hija. «¿Cuál es el precio?», dijo al fin, su voz más tranquila de lo que sentía por dentro. El rostro de la figura sonrió, una expresión que no prometía nada bueno.
Solo tendrás que ofrecer algo que nunca volverás a recuperar, susurró, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Tu desesperación por mantenerla a salvo, ese es el verdadero sacrificio. Laura sintió una punzada de miedo. ¿Qué podía ofrecer más que su propia alma? ¿Por qué no usas tu propia vida?, le lanzó con desafío, su corazón latiendo con fuerza. Pero la figura asintió lentamente, anotando y desechando su respuesta con un gesto de desdén. Así es como funciona el ciclo. Muchos intentaron engañarnos, pero basta con perder algo fundamental. No es tu vida, sino tu amor lo que pesa aquí. ¿Estás dispuesta a quitarle el amor a alguien para salvar a tu hija? La risa resonante de la figura confundió su entendimiento, como un eco maldito que se repetía incesantemente. Laura sintió que su mente se deslizaba por un abismo. Su amor por Valeria no conocía límites, pero ¿podría quitarle el amor a otros para salvarla? No, gritó, su voz quebrándose. Mi amor no es un comercio en tu juego. La figura se encogió de hombros, su expresión permanecía indiferente. Entonces, prepara tu corazón para lo que vendrá. La calma precede a la tormenta, y la tormenta llegará con el nuevo día. Recuerda, lo que se ofrece no siempre se respeta. Con un movimiento feroz, la figura desvaneció a Valeria en un parpadeo, y ahora solo quedaba la pequeña sombra interrogativa de su hija flotando en la oscuridad. La noche se tornó más sombría, y Laura, con el corazón quebrado, sintió que el cielo se cernía sobre ella. No era solo un desafío, cada segundo que pasaba se sentía más como una condena que una elección. Mientras el miedo y la angustia se apoderaban de su ser, Laura juró que lucharía para recuperar a Valeria. Tenía que averiguar más sobre el pacto que la figura había insinuado. El destino de su hija dependía de descubrir la verdad sobre la malignidad que infestaba su mundo. Un sonido distante la sacó de su trance, un canto, profundo y melancólico. La voz de la Virgen de Coyoacán resonaba como una advertencia y un llamado. Laura no podía ignorar. Tenía que seguir ese susurro, aunque su corazón gritara en contra. Al dar un paso hacia adelante, sintió la mirada de la figura aún presente, incluso cuando ya no estaba. Sabía que estaba siendo observada, y la pregunta latente se clava en su mente: ¿podría descubrir la verdad, o se convertiría en víctima de su propia fe rota? La luna continuaba observando, impasible, y la batalla contra lo oculto apenas comenzaba. Pero ya había un nuevo grito en la noche, un eco del pasado que Laura no podía ignorar, y en ese eco, esperaba encontrar la salvación o la perdición. El cielo seguía cubierto por una espesa cortina de nubes, y los ecos del canto resonaban en el aire como un lamento perdido entre las sombras. Laura caminó, cada paso provocando un crujido bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera alerta a su presencia. Su corazón palpitaba con fuerza, una mezcla de temor y esperanza lanzando sombras de dudas por su mente. La voz de la Virgen era un hilo dorado en la oscuridad, guiándola a través de un laberinto de dudas. Sin embargo, en un rincón de su ser, una alarmante verdad comenzaba a formarse. ¿Qué pasaría si la Virgen no era la salvación que buscaba, sino una extensión de la oscuridad? ¿Por qué no puedo recuperarla con mi amor? ¿Por qué debo sacrificar a otros? La mente de Laura retumbaba como un tambor de guerra. En su camino hacia la fuente de aquel canto, Laura sintió que la atmósfera se volvía cada vez más pesada, como si estuviera cargada de secretos oscuros. Cada víctima de la figura encapuchada parecía flotar en la neblina, atrapada en un ciclo de sufrimiento eterno. Su corazón se encogió al imaginar a su hija atrapada en esa oscuridad, lejos de ella. El canto se intensificó y las sombras danzaron más vorazmente, hasta que se topó con una pequeña capilla olvidada en el medio de aquel campo sombrío. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas, y el aire era espeso con el olor de la humedad. Una cruz de madera, torcida y desgastada, se alzaba sobre el altar, y los restos de velas derretidas lanzaban un brillo tembloroso, como si lucharan por resistir la oscuridad que las envolvía. «Valeria», gritó, su voz resonó en la capilla vacía. La respuesta llegó en forma de eco, una risa retorcida que parecía venir de todas direcciones. Un escalofrío recorrió su espalda mientras las sombras cobraban vida, danzando a su alrededor. «¿Dónde estás? Tu fe te ha llevado hasta aquí». La voz espectral de la Virgen tiñó el aire, resonando con la tristeza de un mundo quebrado. «La verdad es,
más pesada que el miedo. Ven, escucha lo que el sacrificio requiere. Laura fue atraída hacia un rincón, donde una figura etérea de la Virgen la aguardaba, su rostro sereno conforme a la deidad que había venerado toda su vida. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de un vacío inquietante. Debes elegir, Laura. Un alma por un alma. Tu amor, o el amor de otros. No puedo. Laura sabía que el camino de la desesperación llevaba a callejones sin salida. Pero en su interior, un fuego ardía, impulsándola a seguir adelante. La imagen de Valeria se dibujaba en su mente, inocente y llena de vida. Si tengo que sacrificar algo, que sea mi propio amor. La figura de la Virgen se desvaneció, dejando a Laura en la penumbra, sola y temblorosa. Lo que había creído era un refugio se teñía de horror. No puedes recuperar lo que no has perdido, susurró la voz de la figura encapuchada, rebotando en las paredes de su mente, con cada palabra resonaba la comprensión de que los sacrificios tienen un costo monstruoso. Laura se sintió atrapada entre dos fuerzas poderosas, cada una reclamando algo precioso de ella. La oscuridad palpó su corazón, y sentía que una decisión inminente se cernía sobre ella, que amor podía perder para salvar el amor más puro que conocía. Justo entonces, un grito desgarrador resonó en la distancia, un canto de desesperación que la congeló en el sitio. Era un lamento de dolor. Valeria, gritó, corriendo hacia la fuente de aquel eco, dispuesta a arriesgarlo todo. Sin embargo, detrás de ella, en la penumbra de la capilla, la figura encapuchada observaba, una sonrisa burlona dibujada en su rostro. El verdadero sacrificio se aproxima. Laura sintió que su corazón latía con fuerza. La tormenta ya estaba en camino, y su decisión pronto se transformaría en un oscuro destino que cambiaría todo lo que creía. Los gritos resonaban en la lejanía, una sinfonía desgarradora que llenó a Laura de una inquietante determinación. Cada paso que daba hacia el abismo del canto parecía consumirla, arrastrándola hacia un destino incierto. Su mente corría veloz, tropezando con recuerdos de risas infantiles, esos momentos que parecían tan lejanos y a la vez tan cercanos. Valeria, volvió a gritar, su voz ahogada por el viento que aullaba en su contra. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, ansiosas, como depredadores esperando a que la presa cometiera un error. La figura encapuchada estaba al acecho, su risa distorsionada ecoaba cada vez más cerca, danzando entre las rocas y el barro. Laura sentía que el horror que había ocultado bajo la superficie de su corazón empezaba a salir a la luz. Su valor titubeaba mientras el canto se intensificaba, como si las almas atrapadas clamaran por su liberación. Las imágenes de Valeria, su pequeña, herida, perdida en la oscuridad, llenaban su mente, y Laura se lanzó a través del umbral de la capilla, hacia la vorágine del eco. Allí no había luz, solo sombras que parecían absorberlo todo. Valeria, otra vez, pero ahora su voz temblaba. De repente, el canto cambió. Se volvió estridente, retorcido. No era un lamento de pérdida, sino una celebración macabra, un ritual grotesco de súplicas que se convertía en risas burlonas. Laura se detuvo en seco. La angustia se retorció en su pecho, y entonces lo vio. El altar en el centro de aquel salón sombrío, donde la figura encapuchada se alzaba majestuosamente, su túnica negra flotando como si estuviera sumergida en un océano de sombras. Laura sintió el frío encerrar su corazón. Todo parecía girar a su alrededor mientras se acercaba, empujada por una fuerza que no podía comprender. ¿Te has decidido, madre? La voz del encapuchado era ácida, como un veneno que se deslizó por su espalda. El sacrificio, Laura, el sacrificio es la única respuesta. Traerás a tu hija de vuelta, pero no sin pagar el precio. Laura intentó hablar, pero su voz se había desvanecido. La figura extendió su mano, señalando un objeto en el altar, un pequeño muñeco de trapo, desgastado y manchado, que emitía un aire de tristeza profunda. Este es un símbolo de lo que has perdido. Ofrécelo aquí, y ella volverá a ti. Gritó por dentro, pero sus piernas avanzaron poco a poco, como si alguna fuerza invisible la empujara. ¿Era esto justicia o condenación? Sentía que la frontera entre amor y locura se desdibujaba, y antes de darse cuenta, estaba de rodillas frente al altar, su mano desgastada por el sufrimiento extendiéndose hacia el muñeco.
Un frío helado atravesó su cuerpo cuando su piel tocó la tela, haciéndola temblar. Todo su ser vibraba con un eco de advertencia, había cruzado una línea. El viento soplaba, sepulcral, y un oscuro murmullo se elevó desde las profundidades de la capilla. «Estás a un paso de lo irremediable», susurraba. Laura se detuvo, la mirada fija en el muñeco. La imagen de su hija destelló en su mente. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar? Pero a su alrededor, el canto se tornaba más intenso, retumbando en su mente como un tambor de guerra. La figura encapuchada la observaba, una sonrisa torcida revelando dientes afilados. «Este es el momento, Laura. Debes decidir, tú o ella». Y en ese instante aterrador, se dio cuenta de una verdad escalofriante: había algo más en juego. Y el verdadero sacrificio probablemente no era solo físico, sino de su propia alma. Una sombra pareció proyectarse sobre ella, el eco de un dolor antiguo reverberando en sus pensamientos. Detrás de ella, en la penumbra, retumbaba la voz de la Virgen: «Recuerda, Laura, el amor puede ser tu salvación o tu condena». Fue entonces cuando, de la oscuridad, una figura familiar emergió, con el rostro pálido y ojos vacíos. «Mamá, me duele», era Valeria, pero algo era diferente en su andar. La angustia hizo que el corazón de Laura se detuviera. No estaba sola en esta lucha, y en ese momento, comprendió que el verdadero horror era que el motivo detrás del sacrificio podría estar más cerca de lo que imaginaba. Laura tenía que enfrentar una elección definitiva. ¿Podía soportar el costo de salvar a Valeria ante la oscuridad que prometía devorarla a ella también? La tensión creciente llenó el ambiente, y el grito desgarrador de Valeria se unió al canto, desatando un caos de voz y sombra que amenazaba con consumirla. ¿Sería capaz de sacudir la penumbra o se entregaría al sacrificio de su ser? La respuesta acechaba, y un nuevo lamento rompió el aire, clamando por una decisión fatídica. Laura sintió su aliento volverse pesado, como si el aire estuviera cargado de una tristeza palpable. La presencia de Valeria, aunque familiar, era inquietante. La pequeña se movía hacia ella, pero sus pasos eran erráticos, como si luchara contra un hilo invisible que la ataba a la oscuridad. «Mamá, ayúdame», suplicó Valeria, y cada palabra la atravesaba con un aguijón de desesperación que hacía eco en el alma de Laura. «Valeria». Su voz se quebró, mezclando miedo y ternura, al darse cuenta de que la esencia de su hija parecía desvanecerse, como si algo lo quisiera devorar. El canto detrás de ella se tornaba más frenético, con un ritmo que pulsaba en sus venas. Era una llamada oscura, un hechizo al que estaba a punto de sucumbir. La figura encapuchada se inclinó hacia adelante, observando, saboreando la agonía que podía percibir. «El sacrificio se acerca, madre», susurró con una voz que parecía provenir de 1000 gargantas. «Ella está aquí, pero no está sola. La oscuridad también la rodea. Debes elegir». Laura se puso de pie, enfrentando la tormenta sonora que rodeaba la capilla. «No voy a dejarte que la dañes», gritó, sus palabras resonando prácticamente inútiles contra el viento que aullaba a su alrededor. «Valeria, ven aquí, estaremos juntas». «¿Juntas?». Valeria retrocedió, y algo en su mirada le heló la sangre. Los ojos vacíos de su hija reflejaban una tristeza profunda, como si la realidad en la que vivían no fuera la misma que la de Laura. «Mamá, no puedo salir, el canto me atrapa», dijo, la voz transformándose en un susurro agónico. Laura sintió su corazón romperse, entre el deseo de salvarla y el terror por lo que la sombra encapuchada podía desear. En un instante súbito, se recordó las advertencias de lo que pudo haber sido, de los susurros de la Virgen: «El amor puede ser tu salvación o tu condena». ¿Y si el amor que sentía la impulsara a tomar decisiones terribles? Retrocedió un paso, tratando de despejar su mente. «¿Qué debo hacer?», preguntó, mirando a la figura que la observaba con ansia. «¿Es este el sacrificio? ¿Ofrecerme a cambio de ella?». El encapuchado sonrió, y un escalofrío recorrió la espalda de Laura. El sacrificio no siempre es lo que parece. Cuando una madre entregará su alma, lo que perderá será su humanidad, su esencia. La verdadera pregunta es: ¿estás lista para renunciar a quién eres? Las palabras lo atravesaron como una lanza.
Laura sintió un vértigo, su mente tambaleándose entre el amor y la desesperación. Las sombras comenzaron a moverse, formando figuras distorsionadas que susurraban secretos en un idioma que no entendía. Valeria. Respira. Estoy aquí. Alargó su mano hacia su hija, como si pudiera jalarla de vuelta a su mundo, a su vida. Pero, en ese momento, Valeria se desvaneció en una nube de humo oscuro, siendo arrastrada hacia el altar donde el muñeco de trapo yacía. No. Laura chilló, pero su grito se perdió en el eco del canto sombrío, corrió hacia el altar, sabiendo que cada segundo contaba. Abrió la mano y apenas pudo tocar el muñeco, sintiendo el frío extremo que emanaba. ¿Qué debo pagar?, gritó, y su desesperación resonó como un trueno. Pero en respuesta, el sonido se transformó en risas burlonas que llenaron la capilla de un eco macabro. Solo tú decides el precio, madre, la figura encapuchada contestó, su voz era un retazo de sombras y visiones de un futuro aterrador. ¿Tu alma? ¿Tu vida? ¿O más? De pronto, la atmósfera cambió. El canto se volvió un murmullo, y de las profundidades se desató una risa escalofriante, como si la penumbra estuviera viva, disfrutando del espectáculo de su tormento. Laura sintió que las sombras la abrazaban, disuadiendo su voluntad. No puedo dejar que esto suceda, murmuró, apretando el muñeco en su mano. Las visiones de Valeria atormentaron su mente, el dolor de perderla por siempre. Agachó la cabeza, dispuesta a enfrentar lo que la oscuridad le estaba exigiendo. En un último acto de fuerza, gritó, no dejaré que me roben a mi hija. Merezco mis errores, pero no este. Y en ese momento, la capilla resonó con una explosión de luz, la oscuridad retrocedió un momento, y Laura comprendió que había invocado algo más que terror, había despertado una fuerza olvidada. Pero el muro entre vida y muerte seguía tambaleándose, y aquel juego macabro apenas comenzaba. Mientras la luz crecía, la figura encapuchada chilló, esto no ha terminado. Un nuevo eco se deslizó por las paredes de piedra, y en la distancia, se oyeron susurros que prometían mucho más de lo que Laura podía soportar. Podría romper el ciclo o quedaría atrapada también, condenada a vagar por siempre entre las sombras que ahora amenazaban con escapar. Una decisión estaba a la vista, y el horror apenas comenzaba a desbordarse. Laura sintió que la luz la abrazaba, pero no era un alivio. Era un fuego intenso, un ímpetu que la impulsaba a actuar. Las sombras se retorcían a su alrededor, intentando reconstruirse, como si el ataque de luz hubiera alterado su forma. No puedo rendirme, no puedo dejar que tomen a Valeria, pensó, apretando el muñeco con fuerza. El encapuchado resplandeció de ira, desafiando la luminosidad a medida que se retorcía en su lugar. Tu valentía te hará caer, madre insensata. La reverberación de su voz se fundió con el eco de risas de las sombras que se arremolinaban, buscando un nuevo equilibrio. ¿Qué debo hacer?, suplicó, la desesperación calando en su pecho. Pero antes de que el encapuchado pudiera responder, un susurro le llegó al oído. No eran solo las sombras, reclama tu poder, Laura. La luz es tu nieta, úsala. Era la voz de Valeria, eco de una esperanza que parecía distante. A medida que la luz se intensificaba, Laura sintió un calor familiar brotar dentro de ella. Recordó las historias de la Virgen, sus palabras, el amor puede ser tu salvación. Consciente de su propio poder, cerró los ojos y dejó que su corazón se llenara de ese amor. La luz cambió, se tornó dorada, un brillo cálido que poseía su fuerza y valentía. Valeria. Gritó con fuerza, el eco de su voz resonando en el aire como un tambor. Tú eres parte de mí. La oscuridad no nos separará. Con cada palabra, el muñeco en su mano comenzó a vibrar, respondiendo a la llamada de su madre. Los ojos vacíos del encapuchado se agrandaron, revelando una mezcla de sorpresa y rabia. No puedes escapar de mí. Tu sacrificio es el único camino. Sin embargo, Laura sintió la conexión con Valeria florecer. Y de esa conexión, surgió una espada de luz radiante que atravesaba la penumbra. Nunca más. No tengo miedo de tu oscuridad. La espada vibró, iluminando la capilla con un destello que hizo temblar las rocas. Las sombras se retorcían, gritando, mientras la luz purificadora las arrastraba hacia la nada.
Laura sintió un poder desbordar en ella, una fuerza que transformaba su amor en determinación. El encapuchado en su furia comenzó a desvanecerse, pero aún mantenía un rincón oscuro en su pecho. No creas que derrotarás todo lo que te he dado, dijo, su voz transformándose en un susurro cargado de odio. Te llevaré conmigo, y Valeria sufrirá en la eternidad por tu elección. Laura sintió que el dolor la golpeaba, una ola de culpa que casi la hizo tambalear. Pero rápidamente recordó las risas de su hija, sus abrazos. Nunca lo harás, respondió con una firmeza renovada. El amor nunca muere. Y tu maldad no tiene poder aquí. Con un grito de éxtasis, Laura alzó la espada de luz sobre su cabeza y la dejó caer. La explosión de brillo fulminó a las sombras, y en un instante, una calma intensa llenó el aire. Se sintió ligera, casi etérea, como si todo lo que la ataba a la desesperación se desvaneciera, pero la batalla no había terminado. Un oscuro remanente de la figura envuelta apareció de nuevo, esta vez más débil, pero no menos amenazante. Esto no se acabará tan fácilmente, madre. Te esperan otras pruebas, y Valeria es solo el comienzo. Laura se sintió estremecer. La visión de su hija, desvanecida en la oscuridad, la atravesó con un dolor punzante. ¿Qué más quieres de mí? Tu camino hacia la verdad será más oscuro de lo que imaginas, respondió la figura, transformándose en una sombra que giraba en torno a ella. El amor puede ser un arma de destrucción, y tú lo aprenderás muy pronto. Meshao, el eco de sus palabras, se adentró en la penumbra mientras Laura buscaba su aliento. La calma aparente no podía engañarla, el horror aún acechaba en la esquina de su mente. No había derrotado al enemigo, solo había ganado una batalla en la guerra, a lo lejos, el canto comenzó de nuevo, fuerte y claro. Laura sintió un escalofrío recorriendo su columna. Sabía que el sitio en que la oscuridad había tenido principio estaba siendo reclamado. Lo que la esperaba no era solo la pérdida de Valeria, sino la revelación de lo que realmente era su amor. En ese instante de conexión, el tiempo se detuvo. Laura cerró los ojos, la oscuridad la rodeaba de nuevo, y la conexión se intensificó. Valeria. Gritó con una voz que resonó no solo dentro de ella, sino dentro de la misma esencia de aquel lugar. Tú no te irás de mi lado nunca. Un nuevo eco se deslizó, risas suaves se entrelazaron con la oscuridad, y un miedo desconocido apretó su corazón. Laura se dio cuenta de que el verdadero sacrificio aún estaba por venir. ¿Qué significa realmente amar, y hasta dónde estaría dispuesta a llegar para mantener viva a su hija? La historia apenas comenzaba a revelarse, y el horror que acechaba en su interior estaba a punto de despertar. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, cada sombra parecía cobrar vida propia, burlándose de su angustia. Laura sentía que el aire se espesaba, se tornaba pesado como un manto de plomo. La luz que había llamado a su corazón ahora titilaba, en un instante, parecía que concedía y, en otro, se desvanecía. Valeria, ¿dónde estás? Murmuró, su voz desgastada por la angustia, resonando en la vacío. La súplica se evaporó, como un suspiro que nadie escuchaba. Pero en la distancia, un tenue resplandor brilló, como una estrella perdida en la noche. Laura dio un paso hacia adelante, impulsada por un instinto feroz. Al hacerlo, las sombras se acercaron, apelando a sus miedos más profundos, susurros serpenteantes que prometían revelaciones. La luz es solo la superficie, decían. La verdadera oscuridad que acecha es mucho más poderosa. Sentía su aliento helado, un escalofrío que le recorría la columna vertebral. A medida que se acercaba al resplandor, una figura comenzó a formarse. Se trataba de una mujer, su rostro oculto bajo un velo traslúcido que chisporroteaba en el aire. Soy la guardiana de los secretos, dijo, su voz suave como el silk, pero con un eco profundo que resonaba en el alma. Tú has hecho que salgan a la luz. Ahora debes conocer la verdad. ¿La verdad de qué? Replicó Laura, con temor palpitante en su pecho. ¿Qué es lo que ocultas? Todo lo que crees saber sobre el amor y la desesperación tiene un precio, dijo la guardiana. Te enfrentarás a tu mayor temor, y solo entonces podrás decidir hasta dónde llegarás para salvar a Valeria. Laura sintió un nudo en su estómago. ¿Qué quieres decir? Solo quiero a mi hija de vuelta.
La guardiana extendió su mano, revelando una imagen parpadeante de Valeria sonriendo. Debes tomarlo. Escoger entre el amor y lo que eres dispuesta a sacrificar. Cada decisión te llevará más allá de la luz que conoces. Quédate aquí, y lo perderás todo, o cruza el umbral y descubrirás el poder que no sabías que tenías. No estoy lista para esto, murmuró, sintiendo cómo las sombras se agolpaban más cerca. En ese instante, la figura se disolvió, dejando tras de sí un eco de risas y un frío cargado de inminente desastre. Un golpe de horror llenó la capilla. Laura sintió el suelo vibrar bajo sus pies, como si la tierra misma fuera una bestia lista para engullirla. Valeria. Gritó, pero su voz ardía en el silencio. La espada de luz había desaparecido. Todo lo que cuidaba se desvanecía, y un terror profundo y voraz comenzó a devorar su determinación. Así que decides quedarte, susurró el encapuchado, cuya figura oscura emergió de la penumbra. No sabías que la verdad podía ser un engaño, ¿verdad? Aquí no habrá compasión. Laura se preparó, pero el peso de la realidad la golpeó. La risa de Valeria flotaba en su mente, y su corazón se oprimió. ¿Qué haría? Cada decisión parecía acercarla más a la oscuridad que tanto aborrecía. Tus elecciones determinarán su destino, dijo el encapuchado, acercándose. El amor o la verdad. El tiempo se acaba. Laura miró por última vez la imagen parpadeante de su hija, sintiendo cómo se deslizaba entre sus dedos. No puedo perderla, no puedo, su voz se desvaneció en un susurro, y cuando ya no había más luz, se hizo una elección. Al iniciar el sacrificio, la guardiana regresó, sus ojos fijos en ella. A veces, el amor se convierte en la mayor maldición. La oscuridad se tragó su grito, y en ese instante, un nuevo eco resonó. Una nueva prueba estaba por venir, una que encarnaría el verdadero significado del amor. Laura no sabía que el sacrificio podía transformarse en su peor pesadilla. ¿Qué pasaría cuando la verdad se desatara en su vida? La penumbra empezó a revivir, e imágenes de tiempos pasados serpenteaban en su mente. La santidad se entrelazó con el horror, y los secretos que había develado la aguardaban como alimañas hambrientas. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que había desatado? Con el corazón latiendo con fuerza, Laura supo que el viaje a la desesperación apenas comenzaba. El silencio se tornó un grito ensordecedor, un eco de angustia que resonaba en cada rincón de la capilla. Laura, con el corazón desbocado, sintió que la oscuridad se le echaba encima, envolviéndola con dedos helados y afilados como cuchillos. Respirar se volvió un reto, cada aliento era una lucha contra el pánico que crecía dentro de ella. ¿Qué había hecho? No pudo quitarse de la cabeza la visión de Valeria, su sonrisa desvaneciéndose en la niebla de la desesperación. La guardiana había insinuado que el amor podía ser una maldición, pero Laura no podía aceptar eso. Estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa por su hija, incluso si eso significaba adentrarse más en las sombras. Así que, con una determinación febril, hizo un paso hacia adelante. ¿Qué quieres de mí?, exigió, su voz temblorosa llena de desafío. Las sombras se retorcieron como serpientes, susurros y ecos resbalándose por el aire. ¿Qué es este lugar? Un cruce de realidades, respondió el encapuchado, levantando una mano. Aquí, tus miedos se alimentan de tus decisiones. Cada paso te arrastra más al abismo. La capilla comenzó a transformarse. Las paredes eran ahora carne viva, pulsando al ritmo de su temor. Las luces parpadeaban incontrolablemente, fragmentándose en destellos de colores que danzaban entre la penumbra. Laura sintió que el suelo bajo sus pies crujía, y una sensación de fatalidad la invadía. De repente, un clamor se alzó del fondo, un lamento desgarrador que penetró en su cerebro como un punzón. Laura dio un giro, y ahí estaban las figuras, desvaneciéndose y apareciendo entre las sombras, eran rostros de personas que alguna vez había conocido, amigos, familiares. Todos estaban atrapados, ensombrecidos y con manos tendidas, tan cercanas y, a la vez, tan lejanas. Laura, gritó una voz, la de su madre, pero la imagen se desvaneció, como humo ante el viento. No dejes que te atrapen. Valeria. Gritó, suplicando que su hija estuviera allí, que no fuese solo una ilusión.
Pero en su lugar, un eco burlón respondió, como si todo se burlara de su dolor. El tiempo se acaba. Resonó el encapuchado. Por cada segundo que dudaste, has sellado su destino. Con un movimiento brusco, la guardiana apareció de nuevo, su velo ondeando, formando formas como olas de un mar oscuro. El sacrificio es inminente. ¿Qué escogerás, Laura? ¿El amor o la verdad? Laura sintió que el mundo giraba a su alrededor. Era consciente de las mentiras que había ocultado y de los secretos que habían emergido. La verdad podía desgarrar su corazón, pero el amor podía ser el hilo que la unía a Valeria. Debo encontrarla. No puedo dejar que sufra, murmuró. Sus palabras tenían la furia de una madre que no se detendría ante nada. Al hacerlo, una grieta se abrió en el suelo, un abismo negro que parecía ansioso por tragarla. Escoge sabiamente, murmuró la guardiana, dejando caer un hilo de duda que se enroscó alrededor de su corazón. Laura miró adelante, la oscuridad pulsando como un corazón enloquecido. Tomó una decisión. Haré lo que sea necesario, gritó, y al instante, el abismo comenzó a cerrarse. Pero con cada paso hacia la luz, el grito desgarrador de Valeria volvió a retumbar, más fuerte y más claro. Mamá. ¿Dónde estás? Voy a encontrarte, respondió Laura, cada palabra una promesa en la noche. Las sombras se llenaron de imágenes, recordando momentos de alegría y dolor. La capilla comenzó a crujir, y con ella, los secretos ocultos en su interior. Laura sabía que su enfrentamiento con la verdad estaba a punto de comenzar, un nuevo nivel de terribilidad que jamás había anticipado, pero ¿sería capaz de soportar lo que estaba por revelarse sobre Valeria? La lucha apenas comenzaba, y la oscuridad parecía disfrutarlo. ¿Serás capaz de soportar lo que viene?, preguntó la voz del encapuchado, mientras las paredes se cerraban en torno a ella. El amor tiene un precio, y la verdad puede romperte para siempre. Y en el último segundo, antes de que la oscuridad se tragara su grito, Laura comprendió, no todas las verdades están destinadas a liberarnos. Algunas, simplemente cierran más puertas, la luz del amor la guiaba, pero la verdad afilaba sus dientes, esperando devorarlo todo. ¿Estaba lista para enfrentar aquel abismo de dolor? Todo dependía de la elección que había hecho. Laura se encontraba de pie en medio de la capilla en ruinas, las sombras danzando a su alrededor como ecos de sus propios miedos. El eco de la voz del encapuchado resonaba en sus oídos, lleno de burlas y promesas de sufrimiento. El amor tiene un precio, y la verdad puede romperte para siempre. La desesperación le apretaba el corazón, cada latido un recordatorio del riesgo que poseía al seguir buscando a Valeria. No puedo dejar que esto termine así, exclamó, sintiendo la llama de la valentía arder en su interior. La imagen de su hija perdida inundó su mente, sus risas aún resonando como un eco lejano. Haré lo que sea necesario, reafirmó, sin titubear. Sabía que la oscuridad podía ofrecer tentaciones, pero su amor era más fuerte que cualquier sombra que pudiera enfrentarse. El encapuchado la observaba con una mirada burlona, incredulidad en sus ojos. Entonces, ábrete a la verdad. Lo que harás por ella definirá tu destino. Con un movimiento de su mano, las sombras comenzaron a cobrar forma, revelando imágenes de su vida que Laura había enterrado. Los rostros de familiares y amigos aparecieron, sus ojos reflejando dolor, confusión y tristeza, mientras sus murmullos llenaban la atmósfera. Laura, gritó su madre nuevamente, su rostro una máscara de desesperación. No dejes que te atrapen. Las sombras trataban de arrastrarla, intentaban tomar su esencia, y Laura sintió como el miedo comenzaba a devorar su determinación. No, no voy a permitirlo, gritó, su voz resonando con furia, sacudiendo la pesadez del ambiente. El amor de una madre es más fuerte que cualquier oscuridad. Ella recordó cada momento que había compartido con Valeria, cada risa, cada abrazo, cada palabra de aliento. Y con ese amor como su escudo, comenzó a avanzar, desafiando la oscuridad. El encapuchado sonrió, sus dientes afilados resplandeciendo en la penumbra. ¿Crees que puedes escapar? La voz resonó con un eco siniestro. La verdad te atrapará, y lo que decidas costará más de lo que imaginas. Mientras Laura se acercaba al altar, las figuras de sus seres queridos se desvanecieron,
dejándola sola con su dolor, pero también con una claridad renovada. Haré lo que deba hacer. Se puso de rodillas, apretando el muñeco de trapo contra su pecho. La luz de su amor comenzó a brillar, empujando a las sombras a un rincón, y Laura, sintiendo ese impulso de esperanza, gritó: «Valeria, te traeré de vuelta. No importa el costo, no permitiré que la oscuridad me arrebate lo que más amo». De repente, una luz brillante emanó del muñeco, envolviendo la capilla en un destello de esperanza. Oscuras formas intentaban regresar, pero eran derrotadas por la pureza de aquel amor. La figura encapuchada retrocedió, pero no antes de gritar: «Esto no ha terminado, Laura. Lo que aceptes ahora desatará una tormenta que te cambiará para siempre». Laura empujó la oscuridad, su voz resonando en la penumbra. «Nunca tendré miedo. Este amor que siento por Valeria es eterno, y nada podrá romperlo». La luz se expandió, llenando cada rincón de la capilla y disolviendo las sombras. En un grito final, Laura invocó el amor más poderoso, y la luz se concentró en un rayo que atravesó la capilla, fragmentando al encapuchado en 1000 pedazos de oscuridad. El sacrificio había sido brutal, pero el triunfo había llegado. La luz lentamente se desvaneció, y Laura se encontró en la capilla completamente sola. Un silencio pesado llenaba el espacio. La imagen de Valeria iluminó su mente, y con un último susurro de amor, la figura de su hija apareció, sonriendo con la luz de un amanecer. «Mamá», la voz de Valeria era suave, clara. «Lo lograste. Estoy aquí». Laura corrió y abrazó a su hija, sintiendo cómo la vida regresaba a su ser. La tristeza y la carga comenzaban a desvanecerse al sentir a Valeria entre sus brazos. «Nunca más estaré lejos de ti, nunca más», prometió, su voz llena de emoción. La luz del amor las envolvió, mientras los ecos de dolor se desvanecían en la brisa. Habían triunfado ante la oscuridad, pero sabían que la vida podría traer nuevos retos. «Siempre estaré contigo», murmuró Laura, y ambas, con el corazón contento, salieron juntas de la penumbra, hacia la luz del nuevo día. Ahora que has llegado al final de esta asombrosa historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte más relatos como este. Dale al botón de like, me ayuda muchísimo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y no olvides compartir este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar. Esto es solo el comienzo.